debajo de Latinoamérica. ¿Qué ha pasado? Simplemente Lima, como está concentrada la mayor cantidad de población, ¿qué ha pasado? Subió y se estabilizó, o sea, simplemente estabilizó su precio. Cosa que en provincias también sucede lo mismo, no en todo, obviamente. Por ejemplo, el norte ya tiene un montón, tiene los portales, tiene un montón de inmobiliarias, quiere decir que ahí ya está el boom, ¿no? Pero hay otros lugares en la que todavía, ¿dónde te conviene invertir? ¿Dónde está abajo o cuando ya subió el precio? Está abajo, ¿cierto? Entonces, hay ciudades del Perú que ya tienen este tema de, ya subieron, ¿no? De repente no alcanzaron su pico, pero ya están arriba. Y hay otras ciudades en las que todavía estamos abajo. Entonces, aquí se viene uno de estos como un poco más inmobiliario, porque también inmobiliarios de Lima, desarrolladores de Lima, van a salir a provincia, porque Lima está saturada. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a desarrollar más y más proyectos. Lo que nosotros como clientes tenemos que esta preguntita está muy buena, en verdad. Creo que me va a servir para aclararles varias cosas. Pero bueno, eso. Y burbuja inmobiliaria no, yo también soy de la opinión que no, porque no se cumplen los factores para burbuja inmobiliaria. O sea, podemos descartar que no va a pasar lo mismo que les pasó a los españoles con esto del boom inmobiliario, que ya no había dónde cobrar todo esto y lo que compramos la vez pasada, ¿no? Y pues tuvieron que emigrar, ¿no? Y pues acá en Perú hemos sido primero españoles, colombianos, actualmente venezolanos. Todos son causantes, ¿ah? Sí, seguimos con la mixtura, ¿no? Porque al final todo esto empieza con, hay que reconocer también que parte de la construcción, las inmobiliarias, la compra, venta, adquisición, es también cierta parte de la economía y es un flujo que afecta. Se afecta en un cierto parte a los profesionales, hace que migren, ¿no? O sea, y practiquen esta misma profesión en otras partes del mundo, ¿no? Esto es totalmente interesante. Sí, así es. En realidad, y incluso lo de China, por ejemplo. ¿Por qué pasó lo de China? Porque hubo muchos desarrollos inmobiliarios y estos desarrolladores, ¿qué hacían? Con el fondo que vas vendiendo un proyecto, con ese fondo de ese proyecto, fuera de la inversión propia de la inmobiliaria, con eso tienes que desarrollar el proyecto. Pero ¿qué pasa si no desarrollas y empiezas a hacer otro con ese fondo? Todo lo dejas a medias. Entonces, y ahí también hay que tener conciencia como consumidores, ¿no? Porque ¿qué pasa si empiezas a comprar? Ay, porque no, sí, está barato. No sé, a 50 cuadras de la vía, donde nunca va a llegar luz ni agua. ¿Va a subir de valor? No, pues lo vas a poder vender, no, pues se va a quedar ahí. Ahí también el detalle. No sé si es internet o a mí se me escucha normal. Yo sí te escucho normal, quizás puede ser mi internet, estoy acá dándole clic a que la gente que se está conectando, pero sabes, o sea, pienso que al final de lo que tú dices de al momento de comprar un terreno que está alejado de todo, es un bien pasivo, ¿ah? Porque quizás en este momento está alejado, no está saneado, pero en un futuro, cuando yo lo venda, lo que me costó de repente 10 soles, yo lo voy a poder vender a 100. Eso es verdad, pero tienes bastante riesgo. ¿Y qué pasa si nunca haces soneo? Es que tengo que estar ahí. Claro, ahí entra el apetito de riesgo de cada inversionista. Si, por ejemplo, ¿no? Me dice, oye, mira, capital de riesgo que te va a costar 3.000 soles. Ya, pues si lo pierdo no me importa, ¿no? Pero ¿qué pasa si eso no van a ser 3.000? O de repente para mí 3.000 no me va a afectar, pero para otra persona de repente son los ahorros de su vida. Entonces, eso por más económico que pueda ser, es importante darle esa seguridad, ¿no? Porque evidentemente, si te va a costar 3.000, 4.000, 10.000, no sé, 12.000, 14.000, pues no da los números para hacer una habilitación urbana. Entonces, si estás dispuesto a correr el riesgo y puedes ganar mucho, bien. Pero ahí también entra un tema, vamos a decir, moral, ¿no? Porque estás contribuyendo a la informalidad. Todo lo que no sea habilitación urbana realmente es informal. Nuestro país tiene bastante de eso, sí, pero ahorita se viene también la ley DUS, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.
que justamente va a tratar de reducir esta brecha entre lo formal y lo informal. Porque créeme, en el país ser formal cuesta y cuesta mucho. O sea, es bien costoso, honestamente. Y tú también lo sabrás al tener la empresa, que las declaraciones, que el impuesto a la renta y que el esto, me dejo entender. Imagínate sin todos esos costos. Fuera de eso, ¿no? No, claro. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un... Sí, justo con lo que has mencionado, esto de la SUNAT, a veces hay por ahí siempre un amiguito, oye, préstame tu RUC, esto y el otro, y te olvidas que cuando te pasas del porcentaje o el monto anual, ya tienes que pagar, ¿no? O sea, te retiene el 8% y tú dices, oye, ya no importa, ese es mi ahorrito, ¿no? Pero al final, si tú excedes el monto por prestarle a tu amiguito, al final tú tienes que pagar los impuestos porque tu amiguito ya se fue. Se olvidó, Sí. Más bien, estimada Jenny, ya viendo que la gente se está conectando. ¿Cómo sería formal? Sí. Sí, creo que... Sí, y hasta puede llegar hasta un 17, 18% tanto como emitir una factura. Es complicado. No, y en el robo inmobiliario, directo te vas con impuesto a la renta. O sea, hay esas facilidades de que no vas general, no vas régimen general, no régimen de MIPE, ¿no? Porque estás empezando. Pero eso no significa que sean mucho menos impuestos. De repente menos beneficios fiscales para tus trabajadores, pero bueno, pero versus el informal que no paga nada, pues. O sea, así de sencillo. Claro, incluso sin ir muy lejos, estaba hace unos meses, bueno, el año pasado, en una clase de un MBA, y había gente que decía, cuando estábamos en una clase de economía, decían que no, sin factura, algo más. Pero ¿qué haces? Promueves la informalidad. Y al promover la informalidad después dices, oye, ¿por qué a mí no me ha llegado el bono del Estado y estas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que tener algún tipo de beneficio si tú mismo lo evades, ¿no? Porque la SUNAT al final, fregado, ¿no? Y eso hace que la SUNAT ahora, desde los 1.000 soles, triangulen y revisen qué tienes, qué no tienes, cuánto has recibido, cuánto das, por qué, de dónde sale, ¿no? Y sale todo el agua. Entonces, gracias, señores informales, a causa de ustedes, a los que pagamos formalmente, no, nos exigen más y pagamos los impuestos para que ustedes puedan subsistir en esta sociedad. Gracias. Y eso es lo que hace, mira, en el rubro de bienes raíces, y es lo que sucede. O sea, por ejemplo, a alguien, ¿no? Un proyecto, ya lo lotizo, lo puedo encargo, ya 5.000 soles, ya 10.000 soles, ya 15.000 soles, 14.000 soles, ¿no? Pero, a la larga, no después no te dan nada, ni servicios básicos, nada, o te prometen y no te cumplen. ¿Cómo le reclamas a un informal que vendió todo, desapareció y ya no le puedes reclamar? Tú, a ver, pon tu servicio básico, anda a su asociación, pídele ahí, es un de vecinos todo el rato firmando. Por último, entonces al final si sacas los costos en tiempo, en todo lo que te implica, te va a salir más caro. Titulación, espera 10 años a que tu tiempo compre en algún momento, o 20 años, o nunca tengas desagüe. ¿Y qué vale más? Una propiedad de repente en un lugar bonito, ordenado, en una urbanización, vamos a decir un Jesús María, un pueblo libre, o un Pamplona Alta. No seas mala. ¿Dónde te vas? Bueno, si no quiero que nadie me encuentre, me voy a Pamplona. Sí, o sea, te he pedido ejemplos extremos, justo para ejemplificar lo que pasa, pues en verdad. A veces no lo sentimos, no lo notamos, pero sí, pues es parte también de nuestra cultura, ¿no? Que poco a poco creo que se va mejorando, vamos desarrollándonos, pero ahí creo yo hay una evaluación propia de costo-beneficio, ¿no? Realmente tengo mi apetito de riesgo para arriesgar eso y no me preocupa, o decido por algo formal que de repente voy a estar tranquilo, que sé que va a subir tranquilidad de valor y de repente más rápido. ¿Por qué más rápido? Porque evidentemente si tienes ¿no? Como Surquillo, por ejemplo. Surquillo tiene una zona bonita, ¿no? Que es el barrio médico, que su valor es mayor que todas las demás zonas. Entonces, esos factores también se tienen que analizar a la hora de pensar en invertir. ¿Este lugar va a ser ordenado o va a ser un Wilson? Vivir en Wilson, de repente un local comercial ya tiene valor, ¿no? Porque
obviamente es comercial. Pero en una casa por esa zona probablemente vas a sentir como que peligroso, ¿no? Versus un Surquillo barrio médico. ¿Dónde vas a poder revenderlo con mayor valor? O más rápido también. Pero también es no solo revenderlo, sino también la inversión que voy a hacer. También la inversión que vas a hacer, ¿sí? Porque claro, para poner, o puedes terminar siendo la casa bonita del barrio feo, ¿no? Que tampoco es conviene, el elefante blanco, que siempre te dicen, pero no seas la casa bonita. No conviene porque trae los ladrones. Uno, atrae los ladrones, y dos, con toda la inversión que hiciste para embellecer esa casa, porque te encanta el margen del barrio, tú lo vas a poder vender al precio que realmente vale. No, porque el entorno también juega un papel muy importante. Pero ¿qué pasa si tu casa bonita está en un barrio bien bonito? ¿Tú lo vas a poder recuperar ese precio y generar margen con creces? Probablemente sí. Probablemente sí. Sí. Creo que todos esos factores terminan influyendo. Claro que sí, o sea, son muchos factores que al final todo tienes que analizarlo, sentarte a analizarlo, y no es compra impulsiva, que muchas veces las personas van y dicen, quiero un terreno en tal lugar, y ya, ¿no? Y ojos cerrados, no te das cuenta si está en posesión, si está en litigio, cuáles son los factores, está saneado, puedes ponerle los servicios, no puedes, vas a recuperarlo, qué tipo de inversión vas a hacer, porque ahora está de moda también las personas que compran, primer piso lo habitan, segundo piso verticalmente, hacen habitaciones para poder arrendar y poder subsistir, ¿no? O hacen claro. depas, o quieren cerca una universidad o algo para alquilar a los estudiantes. Son muchos análisis que hay que hacer, ¿no? Ahora, no solamente un barrio bonito, sino también la parte ubicación, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que están cerca? Todo eso. Entonces, eso hace y aumenta el valor de tu inmueble, ¿no? Y lo que impacta es el valor percibido también, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate, ya tienes todos esos y ahí está, ¿no? Ahí se descarta claramente. De repente está muy barato, pero está pues a 40 kilómetros. ¿Cuándo llegará la luz, no? Sí. Porque poner la luz barato no es. ¿No? Es caro. Entonces, eso también depende de las factibilidades. Ahí no sabes cuáles son las factibilidades. Cosa que no te puede dar, es imposible que te dé una empresa pues informal, porque exacto, evidentemente la factibilidad te lo emite una informal. Entonces, ahí podríamos responder a la pregunta de este chico que te consultó, por ejemplo. Sí. El tema de las factibilidades, uno de los documentos. Ahí justo eso que lo que es súper clarito, porque como siempre estamos en este tema, ahí todo el mundo te lo va a decir. ¿Qué tiene que ver con lupa? Preciso. Y yo creo que con toda esta conversación previa a tu charla, estimada Jenny, va a ser todo un lujo presentarte ahora, ya que tenemos a los chicos acá que han estado espectadores escuchando todo, y asumo también que han estado apuntando para los que quieren adquirir, comprar, evaluar todo lo que viene a ser un terreno o un inmueble, ¿no? Así que, chicos, quiero presentarles a la ingeniera Jenny Córdoba. Es de profesión ingeniera industrial, egresada de la PUC. Es especialista en gestión de proyectos, tiene un diplomado en comercio internacional, y como experiencia corporativa, y como ya la han escuchado, domina, realmente hace un análisis macro y micro totalmente de todo el entorno, todos los factores que involucran hacer una evaluación y una adquisición. Dentro de su experiencia corporativa, ha estado dentro de la inmobiliaria Mola Ventura de Ripley, ha trabajado para Telefónica del Perú, La Positiva, SGS del Perú, y actualmente, como ustedes podrán apreciar, es también CEO de Viva 360 Inmobiliaria, que vende, y estamos en lo que es terrenos desde 200 a 800 mil metros cuadrados, actualmente en Ucayali, Ica y San Martín. Tiene líneas de trabajo de habilitaciones urbanas, multifamiliares y crowdfunding de BO. Estimada Jenny, buenas noches. Gracias por estar aquí. Estás, asumo, con la super agenda que en estos días, desde la primera vez que nos conocimos, hemos hablado brevemente, porque respeto tu horario, tu agenda, que es súper full, y te agradezco infinitamente que nos hayas concedido estos minutos, y quiero que todos los que estamos presentes lo aprovechemos al máximo. Te voy a permitir desde ya que la pantalla, todo es tuyo,
Pero chicos, los que quieran hacer algún tipo de pregunta a la gran ingeniera Jenny, levanten la mano si quieren hacer la pregunta de manera personal o la escriben en el chat donde todos podemos ir leyendo. Y de verdad, yo sí les voy a pedir, chicos, saquen provecho de esta charla, porque Jenny es, wow, demasiado buena. Yo de verdad cuando la conocí hablamos un montón, nos explayábamos de todo, pero realmente el tema que ella ha elegido y lo ha titulado, a mí me parece muy, muy bueno y provechoso. Así que Jenny, otra vez, buenas noches y el mando es totalmente tuyo. Muchas gracias, Jackie. Buenas noches a todos también. Yo estoy muy emocionada, de verdad, contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por estar presentes también a todos. Estoy lista para responder todas sus preguntas. Eso es lo más importante, ¿no? Que se vayan con la información, el contenido. Entonces, que puedan ustedes sacarle, como dice Jackie, el máximo provecho. Bueno, estoy segura que al final de esta presentación van a saber cómo decidir rápidamente entre una inversión confiable de un proyecto de habilitación urbana versus una que de repente lo parece, pero no es confiable realmente, que también es lo que estamos luchando, ¿no? Contra el tema de repente de la informalidad o los riesgos que podamos correr nosotros al momento de repente de invertir en una propiedad como clientes o como desarrolladores. Entonces, vamos a tener ambos enfoques para que nos puedan hacer las cosas. Así que yo creo que sin más empezamos. Si hay alguna pregunta, ya que me la hace saber, yo voy a compartir la pantalla. Un momento. A ver chicos, un poquito, quiero compartir un poquito, ya que ya comentó, ya un poquito más de mí, ¿no? Para que ustedes me puedan conocer, y también de Viva 360. Yo soy la socia fundadora de Viva 360 Inmobiliaria, ¿no? Entonces, básicamente vamos a ver el tema de la evaluación de la inversión, de evaluación de inversión en habilitaciones urbanas. Y un poquito de nosotros, básicamente somos Viva 360 Inmobiliaria. El 90% de nuestras inversiones son digitales y con habilitación urbana. Como ya comentó Jackie, nos especializamos en habilitaciones urbanas, multifamiliares, pero en propiedades altamente comerciales y de rápida rentabilidad. Es decir, lo que conversábamos al inicio. Si, por ejemplo, hay un terreno que está muy, muy alejado, por más que el precio esté competitivo, no lo tomamos. ¿Por qué? Porque pensamos que es en prejuicio también de nuestros clientes. De repente nosotros conseguimos venderlo por el enfoque, por nuestros comerciales, por nuestro equipo de marketing, etc. Sin embargo, para el cliente final, de repente no es lo mejor. El cliente final no tiene el equipo de marketing, no tiene los comerciales que nosotros de repente sí tenemos, o que muchas inmobiliarias tienen. Entonces, por eso es que elegimos propiedades de fácil comercialización. Un poquito de mí para que puedan conocer cómo nace Viva 360. Como ya conversamos, yo soy ingeniero industrial de la Católica, acá me estaba graduando, trabajé en varias empresas globales, ¿no? Telefónica, etcétera. Y bueno, mi familia también tiene una empresa agroindustrial que es Fundo Campo Paraíso. Acá al fondo, orgulloso, como ven, ahí está mi papá y aquí estoy yo con una piña, ¿no? Básicamente, bueno, acá estamos en el Mall Aventura, en un evento también. Y así, llegado pandemia, mira, nacimos en una época crítica, de repente llegó pandemia y ahí empezamos a apoyar a mis papás con el tema de la comercialización de las piñas. Como sabrán, se cerró todos los mercados. Entonces, ese negocio, que es de frutas, es perecible, se estaba yendo a pique. En ese apoyo que estaba brindando a mis papás, y también dado que mi familia, en realidad desde mis abuelitos tenemos una tradición en lo que es inmobiliario, en el rubro inmobiliario, entonces decidimos emprender así, contra todo pronóstico, en pandemia. Claro que ya habíamos desarrollado proyectos inmobiliarios como persona natural, pero decidimos hacerlo más profesional, ¿no? Entonces, bueno, acá estábamos armando la oficina, ¿no? Parte de la oficina, y aquí ya nos ven en presentaciones y en reuniones, tal igual como estamos haciendo ahora, de igual manera. Bueno, acá los chicos de la oficina, acá cerrando algunas ventas, y eso es parte de la historia, ¿no? Básicamente nosotros como familia Viva 360 lo que promovemos es la formalidad, marca personal y tratar de dar contenido de valor en nuestros canales, bueno, también de redes sociales, de TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Ahora también se viene un canal de YouTube para compartir igual información de valor y que a ustedes les puedan servir, ¿no? Entonces,
básicamente sería eso de como un mini resumen de nuestra historia. En el tema, si ya pasamos al tema de cuáles son las etapas de un desarrollo inmobiliario, en este momento vamos a hacer un análisis de cómo es una inversión segura, ¿no?, en una habilitación urbana desde ambos perfiles, perfil desarrollador y perfil cliente final. ¿Por qué? Porque el perfil desarrollador, de repente también hay aquí personas que quieren emprender, que quieren hacer sus propios desarrollos. Entonces ahí vamos a agarrar una diferencia. Hay una diferencia entre un comerciante y alguien que tiene una visión emprendedora con visión empresarial, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Alguien que tiene una versión comerciante, vamos así decirlo, ese es el argot que usamos en el mundo de los negocios, de las empresas. Los comerciantes lo ven en el corto plazo. Si no tienen resultados en el corto plazo, entonces, pues dicen, no sirve y se van. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor con visión empresaria? Un emprendedor con visión empresario dice, la situación no está buena, pero estoy invirtiendo, estoy sembrando para cosechar luego. Entonces, ahí mi consejo iría, vayamos por ese camino. ¿Por qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo, ¿no?, como cliente, como comprador, alguno de ustedes, le pregunto, decido comprarle a alguien que es comerciante simplemente y que no tiene un poco de visión a largo plazo, sino más cortoplacista? ¿Qué pasa si el proyecto no le va bien, pero yo ya le compré, etcétera? Va a simplemente decir de repente, chao, me voy, me desaparezco. Deben haber muy buenos también, pero ese es el perfil, ¿no? Entonces, ahora, en esta conversación, en esta presentación, también la idea sería que ustedes, como clientes finales, de repente, puedan aprovechar las herramientas que tiene también un desarrollador inmobiliario para poder aprovechar esas herramientas para ustedes tomar la mejor decisión y ver habilitaciones urbanas correctas, ¿no? Porque hay de todo en este mundo, ¿no? Si es que hasta ahí hay alguna pregunta, contestaría, o me avisas si sigo avanzando, tú me comentas cómo sería la dinámica. Continúa, estimada Jenny, todavía los chicos están agarrando confianza. Ya, porque acá traté de ser súper concisa. Como no lo puedo ver, ya. Entonces, es una sola presentación para que ustedes puedan tomar una decisión correcta. A ver, ¿qué es la idea? El desarrollo inmobiliario tiene, yo eso lo califico en 3 etapas. Ojo, no lo vamos a ver como tal cual, ¿no? ¿Cómo evaluamos correctamente una habilitación urbana? Costos fijos, variables, no. Porque esto lo podemos encontrar en YouTube o en una clase que tengamos en la universidad de los que estén llevando. Entonces, esa no es la idea. La idea es compartirle desde la experiencia, desde el mundo práctico. Esto de acá es un poco desde desarrollador, pero voy a puntualizar en el enfoque como cliente. Cómo ustedes podrían analizar cada punto. Entonces, un desarrollador tiene 3 etapas, ¿no? El antes, durante y después. En el antes, ¿qué debería de hacer al momento de desarrollar un proyecto? Equipos, 1, debería ser un estudio de mercado, y 2, lo que hacemos, ¿no?, son equipos efectivos. ¿Cómo hacemos este estudio de mercado? ¿Cómo se pueden beneficiar ustedes a la hora de, oye, voy a invertir en este proyecto de esta inmobiliaria o de esta otra? O por qué no, también de repente pensando en, uy, me sale más barato por más que no sea formal. ¿Qué riesgos tenemos? Entonces, ahorita lo vamos a revisar. En el estudio de mercado que solemos hacer, ¿no?, debe haber un análisis macro, micro y la negociación del terreno. Es decir, hay un análisis a nivel país, porque uno puede, como desarrollador, puede elegir cualquier parte del país, en realidad, pero hay indicadores que te determinan dónde es más conveniente y también dónde a la empresa está buscando ese foco, ¿no? Porque de repente si vas, por ejemplo, a querer hacer una habilitación urbana, que es un desarrollo horizontal, así se llama en el argot común del inmobiliario, si es un desarrollo horizontal, probablemente en Lima tienes que ir afuera de la ciudad, ya no lo puedes hacer adentro, porque ya está saturado. Entonces, eso se hace en un estudio de mercado independiente de preferencia, ¿no? Una microubicación quiere decir, ya decides, ya no solamente qué departamento, sino qué ciudad, qué zona en específico. Lo siguiente que haces es que negocias el terreno, o sea, ya vas, y eso es muy importante. Ahora, como cliente, ¿puedes negociar? Sí, también puedes negociar, eso es un buen dato que pueden tener.
Las inmobiliarias, todas, sí tienen un margen de negociación. Incluso los asesores, dentro de su estructura de beneficios, de comisiones, etcétera, tienen un margen de negociación. Entonces, ustedes como clientes pueden negociar también los precios, ¿no? Bueno, luego sigue equipos efectivos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos formar equipos efectivos. ¿Cómo formamos? ¿En qué? 3 líneas. ¿No? La línea de arquitectura e ingeniería, la línea legal, contable, tributario, marketing y ventas. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros en nuestro proyecto horizontal de urbanización Campo Verde, en arquitectura e ingeniería, versus otro proyecto que tenemos en vertical, si bien son los mismos profesionales como cargos, no son las mismas personas y no deberían serlo. ¿Por qué? Por ejemplo, un arquitecto o ingeniero civil que está especializado en verticales, o sea, en edificios, multifamiliares, etcétera, no va a poder desarrollar correctamente un desarrollo horizontal. Por eso es que deben ser arquitectos diferentes. Ahora, por ejemplo, ¿qué puede pasar también? ¿Cómo elegimos a estos profesionales? Desde el punto de vista de desarrolladores, ¿no? Ahorita lo aterrizamos desde el punto de vista de cliente. Como desarrolladores, ¿cómo elegimos? Tenemos que elegir a alguien que ya haya tenido experiencia en eso. ¿Por qué? Caso real. Nos ha pasado con algún proyecto también. Por ejemplo, en ese momento, pues no elegimos el arquitecto más adecuado de repente, o el civil más adecuado, o el proyectista, porque también entra proyectista. Entonces, ¿qué ha pasado? De repente superposición de líneas, a la hora que ya empiezas a presentar los documentos en registros públicos o en la municipalidad, tu expediente para la licencia de habilitación urbana, empiezan los rechazos. ¿Qué pasa? Tiempo y dinero, ¿no? Uno no puede salir al mercado porque antes de la aprobación, pues difícilmente, ¿no? Entonces, tus costos operativos te generan mayores gastos. Entonces, por eso es importante. Otro caso real que les puedo poner, por ejemplo, de repente, y no solo arquitectos e ingenieros, para aterrizarlo puntualmente a un caso de cliente final. ¿Qué pasa? Lo hemos visto también, por ejemplo, en el centro, no es lo mismo construir en Lima que adquirir una propiedad en la selva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Trajeron, esto es un caso real, trajeron a un maestro de obra de Lima. No conocía bien el suelo, por más que lo trabajaron, ¿no?, con arquitectos, etcétera, pero al final terminaron haciendo la obra solo con un maestro de obra. ¿Qué pasó? Hicieron solamente 1,5 metros de profundidad para sus calicatas, para sus zapatos. Entonces, ¿qué ha pasado? Un pequeño temblorcito, que no es muy común en la selva, para serles honesta, pero un pequeño temblorcito se terminó hundiendo y toda esa construcción de 4 pisos. Entonces, por eso es importante que tengan experiencia y conocimiento, ¿no? Ahora, en la parte legal, contable y tributaria, ahí también, ¿qué pasa si, por ejemplo, cuando tú estás empezando, ¿no?, a desarrollar un proyecto, de repente estás pensando, y que es nuestro caso también, nosotros antes de constituir la empresa, hicimos una mesa de trabajo con el legal, contable y el tributario, ¿no? Para que nos diga, por ejemplo, dónde nos conviene constituir la empresa. ¿Nos conviene constituirla en Lima, en la selva, dado que el proyecto está en la selva, o no? Entonces, por ejemplo, ahí en algunas situaciones te conviene acogerte a la ley de la Amazonía, ¿no? Por esto del IGB, etc. Ahora, en temas de lotes, no hay diferencia, para serles honesta. En temas de lotes de terreno, o sea, de habilitaciones urbanas, cuando está sujeto al IGB no hay diferencia de constituirlo en Lima o constituirlo en provincia. Pero, por ejemplo, para temas de alquileres, sí. Si de repente tú quieres emprender y dices, uy, voy a alquilar, entonces ahí esos datos te da el contable, el tributarista, ¿no? El abogado tributarista o el contable, para que puedas ahorrar costos y tener mayores beneficios. Eso también debe ser un punto crítico a la hora de hacer una habilitación urbana. Y lo otro, marketing y ventas, ¿no? Marketing y ventas, ¿por qué? Porque desde ya tienes que empezar a trabajar. Ustedes saben, creo que ahí no hay mayor detalle, ¿no? Formar equipos efectivos de marketing y ventas. ¿Por qué? Porque si no hay ventas, pues no hay paraíso, no hay negocio, no hay empresa. Como cliente, ¿cómo podríamos hacer? De repente nosotros no podemos como cliente no podemos, cliente final me refiero, no podemos contratar un estudio de mercado independiente porque pues económico no es, ¿no? Y tiempo para hacerlo nosotros mismos de repente tampoco lo tenemos. Sin embargo, podemos aprovechar las herramientas que ya hizo la
la inmobiliaria, para nosotros como clientes, saber si, oye, esta inmobiliaria ha hecho un estudio de mercado, se nota, ¿no? ¿Cómo podemos identificar? No nos van a compartir, evidentemente, las inmobiliarias su estudio de mercado, porque si no, pues terminaría en la competencia de repente por casuística, ¿no? Que pueden pasar. Entonces, ¿cómo podemos saber? Básicamente, viendo y preguntando a tu asesor. A tu asesor que te comente. Vas evaluando, por ejemplo, que normalmente hay un estudio de mercado, metrajes, precio, cómo te das cuenta si la inmobiliaria lo ha desarrollado con un arquitecto pues formal, etcétera, cuando le pides los planos. Eso sí le puedes pedir. E incluso, por ejemplo, a la hora que tú quieres comprar, pides planos visados, ¿no? Visados quiere decir que la municipalidad le ha puesto un sello. Hay más requisitos que ahora se los voy a compartir, pero para pasar por etapas, ¿no? Entonces, que a ustedes como cliente final les beneficia que la inmobiliaria haya hecho un estudio de mercado, sí, ¿no? Como les decía, es más fácil, ¿no? ¿Qué es más fácil comercializar? Algo que de repente está en plena zona urbana donde ya hay locales comerciales, ¿no? Universidad cerca, etcétera, o algo que esté mucho más lejos. ¿Dónde obtienes mayor rentabilidad? Esa sería la pregunta que nos debemos de hacer. Y otra cosa importante, de repente uno dice, ay, no, lo compro, no importa que esté lejos, lo compro, pero solito va ganando plusvalía. Eso es cierto. Pero ¿qué pasa si lo comparas? Si tienen un precio ligeramente diferente nada más. Pero este proyecto, imagínate que te lo entregan en 2 años. Y el otro proyecto dicen que lo van a entregar en 5 o 6 años. O en 1 o 2 años y en 5 o 6 años. A partir del año 1 o el año 2, ya podrías tú construir o hacer algo y que te vaya generando flujo, ¿no? Que vaya habiendo ingresos para ti. Igualito va subiendo de valor. En cambio, este proyecto tienes tu dinero inmovilizado por 5 o 6 años. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es otro de los factores que tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir, ¿no? Ya, eso es la primera gran etapa. La segunda es, ¿qué hacemos durante? Desde el punto de vista de desarrolladores, evidentemente ya tiene la ejecución, ¿no? Porque ya sabes qué lugar, qué terreno, ya negociaste con tu dueño, viste si es aportación, no es aportación, etcétera. Ya viste si tuviste la empresa, hiciste todo. Entonces, luego preguntas, ¿qué hacer durante la ejecución del proyecto? Ahí hay 3 factores. Uno, la parte legal, documentaria, es decir, ahí la inmobiliaria ya tiene que haber presentado su arquitectura, sus planos de parques, cortes, el tema de sus vías, ¿no? Todo el análisis, todo lo que te pidió, un expediente, se llama. Un expediente así de amplio, más o menos debe tener unos 6, 8 planos, fuera de la memoria descriptiva. En esa etapa también tiene que pedir, al que hizo la pregunta previa, tiene que pedir el tema de las factibilidades. O sea, la empresa, la inmobiliaria, presenta las factibilidades, factibilidad de luz, agua y desagüe. ¿Qué te garantiza eso? Esto es con las empresas. Por ejemplo, en el caso de Lima, es con Sedapal y con Electro. Ellos te emiten esa factibilidad. O sea, quiere decir que sí es factible, o sea, que sí es posible que te brinden estos servicios. Si no tienen estas factibilidades, evidentemente que cuentes con servicios básicos es casi imposible, ¿no? A menos que se usen los medios alternativos. Pero es mejor que tengan las factibilidades. Entonces, eso es uno de los requisitos, por ejemplo, como cliente, que deberías pedir para decir, sí, este desarrollo, esta habilitación urbana va por buen camino. O va por buen camino. Todavía no es 100% segura, va por buen camino. Entonces, todo ese expediente se presenta a la municipalidad. La municipalidad lo revisa con su tupa, ¿no? Y, ojo, hay algo importante también ahí. Cada municipalidad tiene su propio tupa. Por ejemplo, para una municipalidad, el ancho de vía, pero hay reglas, ¿no? Hay reglas mínimas. Tampoco pueden sobrepasar esas reglas. Entonces, por ejemplo, para alguna municipalidad, el ancho de vía es 10 metros. Para otra te dice, no, tiene que ser 20 metros. Pero menos que eso no, porque ya estarías en contra de las normas. Entonces, o de las reglas que puedan poner, ¿no? Entonces, eso también es importante. La municipalidad lo revisa y lo aprueba. Una vez que está aprobada, te emite un certificado, un expediente, un certificado de inicio de obra. Tiene varios nombres. Inicio de obra,
habilitación urbana, primera licencia, cualquiera de esos nombres es lo mismo. Pero ese certificado es suficiente, tiene la firma y el sello de la municipalidad. Normalmente es del gerente, ¿no? De catastro, de esas áreas, o de desarrollo urbano, dependiendo del tamaño y la magnitud de la municipalidad. ¿Pero ese documento es suficiente? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Que lo presentes todo ese expediente con los planos visados, con absolutamente todos los planos visados, incluido las factibilidades, se presenta el certificado a registros públicos, a SUNAR. ¿Qué pasa a SUNAR? Pasa por dos etapas. Una etapa técnica de revisión de cumplimiento de requisitos técnicos y otra etapa legal. Entonces, en la etapa técnica puede pasar que rebota. Si tus ingenieros, abogados, lo hicieron bien, rebota. Entonces, de repente, como cliente, ¿no? Y pasa. De repente te muestran, sí, mira, acá está el certificado que ha emitido la municipalidad, que sí tenemos licencia para la habilitación urbana, pero no está inscrito en registros públicos, no aparece en SUNAR. ¿Eso qué significa? Que eso es reversible. O sea, te garantiza un poco, pero es más seguro cuando esté inscrito en registros públicos. Entonces, si está inscrito en registros públicos, ya tienes un nivel mayor de seguridad. Para que lo inscriban en registros públicos, también es todo un proceso en el cual puede rebotar ese expediente si es que hay errores, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes también puedan revisar. Entonces, algo que les daría seguridad para saber que va por buen camino una habilitación urbana, yo diría validar el tema de las factibilidades, luz, agua, desagüe. El cuarto punto sería que esté inscrito en registros públicos la habilitación urbana de inicio de obra. No es todavía la definitiva, porque son 2 etapas. Entonces, ya con eso tienes mayor seguridad y también que te muestren el expediente de la municipalidad del certificado de habilitación urbana, ¿no? Pero con la inscripción en registros públicos ya te brinda mayor seguridad. Entonces, luego pasamos a la tercera etapa. La tercera etapa, en realidad, como desarrolladores, ¿no? Viene a ser el tema del seguimiento, el tema de postventa y el tema legal, ¿no? Se me estaba pasando. En la etapa de la ejecución también entra. Luego que tienes la aprobación, hay que hacer obras, ¿no? Esas obras, como desarrolladores, pues hay que optimizar. Hay que optimizar y también en la etapa previa, que hicimos el diseño, el concepto, etcétera, hay que asegurarnos como compradores que tenga un concepto. Lo que conversábamos al inicio. ¿Cuál vale más? ¿No? ¿Cuál vale más? De repente una propiedad que te guste, por ejemplo, no sé, en Surquillo, barrio médico, versus otras zonas de Surquillo. El barrio médico tiene un mayor valor por metro cuadrado versus otras zonas, ¿no? Comparando en las mismas condiciones, ¿no? No estamos comparando uno comercial con uno residencial, hay diferencias, obviamente. Entonces, ahí, por ejemplo, tú como cliente, como usuario, inviertes, es bueno ver eso también. La zona se va a convertir de repente en algo súper desordenado, en la cual, hasta a mí me va a dar miedo vivir, o tiene una proyección que sí, se ve que va a ser ordenado, o por ejemplo, ¿qué lugar quiero yo vivir? O como conversábamos al inicio, ser la casa bonita del barrio no tan bonito, de repente no es lo mejor, ¿no? Porque probablemente le inviertes mucho, tu casa está hermosa, pero no le vas a poder rentabilizar. E incluso si lo quieres alquilar para tener flujo constante, probablemente el costo del alquiler o el valor al que alquilas va a ser menor. En cambio, si por ejemplo es un proyecto que está de repente frente a un lugar turístico o a los alrededores están teniendo buenas construcciones o ya está en desarrollo, ¿no? Ya ves que es súper accesible, que está más cerca de la vía principal, esos son los que más suben de valor, la verdad, los que están en avenidas y los que están en vía principal o autopista, ¿no? De ahí siguen los que están frente a parques, pero también obviamente frente a parques principales, ¿no? Parques, no cualquiera, sino los que suben de mayor valor, bueno, es un dato que les doy, son estos parques donde tienen, por ejemplo, la municipalidad o está la iglesia, ¿no? De cada ciudad. Entonces, una vez que terminas todo eso, sigue la etapa de seguimiento en el tema legal y en el tema de postventa. En el tema legal, porque hay que hacer todavía unos procesos, una vez que ya se vendió el proyecto, etcétera, hay que hacer unos procesos, unas inscripciones también en registro de la asociación, ¿no? La junta de vecinos, etc. Y en la etapa de postventa, obviamente, hacer seguimiento, ¿no? Entonces,
Eso sería las etapas en macro y la columna vertebral de un proceso de habilitación urbana. Evidentemente hay muchas áreas más, ¿no? Pero estas son, me he enfocado, mejor dicho, solamente en las críticas. Entonces yo creo que si hay preguntas, pasaría a contestarles, y si no, ya estaríamos pues viendo para poder cerrar, ¿no? A ver, chicos, alguien que desee hacer preguntas, levante la manito del icono, si no, en todo caso pueden escribirlas en el chat. Pero mientras que los chicos van pensando las preguntas, yo tengo una más. Me preguntan, dicen, ¿cómo evaluar un proyecto de edificación de un 5º a 12º piso? Lo que quiere es una evaluación. Mira, como no sabemos si su enfoque es, oye, quiero comprar o quiero ser yo el desarrollador, ¿no? El que voy a evaluar de un 5º a un 12º, vamos a enfocar en ambos puntos, ¿está bien? Entonces, uno de los puntos, por ejemplo, si yo fuera un desarrollador, ¿cómo lo evalúas? Importantísimo. Ahí no, mira, realmente para nosotros hacer desarrollos inmobiliarios, y esto es política de la empresa, nosotros sí o sí tenemos estudios de mercado. ¿Qué te dan estos estudios de mercado? Te dan el precio, ¿no?, que puedes vender por metro cuadrado, te dicen la cantidad de habitaciones que debería tener si son departamentos, ¿no? Bueno, de un 5º a un 12º, pues locales comerciales muy poco probable, ¿no? Local comercial te funciona un primero hasta un 2º piso. Más arriba, la gente no sube, al menos los peruanos. Entonces, de un 5º a un 12º, para ir directo a la pregunta, definitivamente hacer un estudio de mercado que como nosotros hacemos. Te dicen el precio público, qué áreas comunes requieren, ¿no? Si requieren, por ejemplo, lugar para mascotas, o de repente cocina abierta, cocina cerrada, todos esos detalles te los tiene que hacer un buen estudio de mercado. Eso es como desarrollador. Una cosa es el estudio de mercado y otra importante es el tema de tus arquitectos. Ahí, datos, de repente no se conoce comúnmente, pero a los arquitectos que tú vayas cotizando, evaluando, les puedes pedir precavidas y costos. Ejemplo, les voy a dar. En San Juan del Lurigancho, no recuerdo el nombre de la avenida, pero su terreno estaba en una esquina. Nos pudieron ayudar con esta evaluación. Estaba en una esquina, tenía más de 500 metros cuadrados. Evidentemente se pide el certificado de parámetros, eso tranquilamente cualquiera lo con una solicitud sencilla, lo sacas en la municipalidad. Te demora más o menos una semana en que te entreguen. ¿Qué te dice el certificado de parámetros? Te dice qué altura puedes construir. De repente tú dices, uy, del 5º al 12º, pero el certificado de parámetros dice 8 pisos, nada más. Entonces no podrías construir más que 8 pisos. ¿Por qué? ¿Eso en qué se basa? En el estudio de suelos, también de toda la zona, y del desarrollo urbano que te da la municipalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer caso bien práctico y real, este señor ya tenía una construcción, ahí estaba alquilando locales comerciales grandes, porque estaba en esquina y tenía grandes locales, y tenía un ingreso considerable mensual. Si no me equivoco, eran de $6,000 que recibía por todos sus locales. Tenía 2 pisos de construcción. Pero él quería demoler, hacer 2 sótanos para cumplir con los parámetros, ¿no? Hacer 2 sótanos y a su vez levantar más pisos y hacer la venta. Hicimos unos aliados que nosotros trabajamos, tenemos varias alianzas nosotros de equipos de arquitectos, ingenieros, etcétera. Entonces les ayudamos con la evaluación y salió que realmente no, era mal negocio hacer eso. O sea, porque se iba a gastar más en demoler, hacer sótano, y para la cantidad de pisos que le permitían, iba a gastar lo mismo para recuperar. O sea, no compensa. Importante, en realidad, ahí tus arquitectos, tus ingenieros, denles una cabida y una evaluación previa de costos. La cabida, ¿qué te dice? Te dice la cantidad de área que tienes vendible, más o menos cómo sería la distribución. Es como un planito hecho rápido, ¿no? Vamos a decir. Entonces, con eso tú dices, oh, ¿me conviene o no me conviene? Eso es desde el punto de vista de desarrollador. Desde el punto de vista de cliente, si es que es de un 5º a un 12º piso, pues evalúas, yo diría que tratar de preguntar en la zona, ¿no? Preguntar en la zona cuánto, si se están alquilando, si es que lo quieres para alquiler o para reventa, o si es para vivir
tú, ya, bueno, ahí ya entra una evaluación personal, ¿no? De lo quiero por seguridad, me gusta la zona, me gusta el entorno, está cerca del colegio, está esto, está, ¿no? Algunos detalles. Pero si es por un tema de inversión, ya va por otro lado, ¿no? Y yo diría que preguntas en la zona, si se está alquilando, no se está alquilando, hagas tu mini estudio de mercado, pues no hay de otra en realidad. O saques datos estadísticos también que puedes encontrar, ¿no? Que te pueda ayudar. Gracias, Jenny. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuánto aumenta el valor de un terreno? Ay, qué bonita pregunta. Qué buena pregunta. Pero, como todo en esta vida, depende. ¿Qué depende? ¿No? Hay muchas aristas ahí, Jackie, lo que estábamos conversando al inicio. O sea, ¿qué pasa si es un proyecto que es, no vamos por dos grandes ramas, formal e informal, ¿no? ¿No? ¿Tiene servicios básicos? No tiene servicios básicos. ¿Es con título independizado o sin título independizado? ¿No? Está cerca de la ciudad, está cerca de vías principales, está frente a un parque, está en la misma autopista, a los costados está desarrollándose parques industriales, por ejemplo, eso es un buen foco, ¿ah? Cerca de un parque industrial, como tú sabes que van a haber muchas empresas, muchas familias, muchos trabajadores que necesitan servicios. Entonces, si tú tienes una propiedad, lo construyes, haces un restaurante o lo haces para alquilar, que otro administre el restaurante, no simplemente alquilas el local, va a haber demanda, pues sí, ¿no? Porque estas personas van a necesitar comida, vivienda, transporte, entonces ahí hay que ponerle poco también. Entonces, respondiendo, ¿cuánto aumenta? Depende. ¿Podemos tener ratios generales? Sí. Por ejemplo, el ratio general en Lima, en promedio, aumenta por año unos 8-10%, hasta 12%, dependiendo de la zona. No es en todo, ¿no? No aumenta lo mismo en San Isidro que lo mismo en, no sé, un Jesús María. Lo mismo sucede con todo lo demás. Entonces, pero hay un dato, por ejemplo, en el proyecto. ¿Por qué nosotros elegimos Pucallpa en su momento, ¿no? Cuando estábamos haciendo el estudio de mercado macro? Ahí, por ejemplo, lo que vimos es eso. Vamos a elegir la propiedad que haya parques industriales, que ya está en proceso de construcción, por ejemplo, zona turística que esté en desarrollo y, dato importante, encontramos un dato de gestión, por ejemplo, que va a responder directamente a esa pregunta. En gestión, por ejemplo, indica que en 2 años, en Pucallpa en específico, subió un terreno más del 350%. Entonces, miren, yo les digo, en Lima el ratio promedio es de 10 a 12%. ¿Eso ha sido así siempre? No. El 2008 al 2009, ustedes han visto que incluso se han duplicado los precios por año. Entonces, pues, ahí entra un análisis bien particular. En resumen, yo diría, para que ustedes puedan predecir más o menos, fijarse los desarrollos, el entorno, si está en vía principal, si no lo está, qué nuevos proyectos, nuevas inversiones, aeropuertos, puertos, por ejemplo, puerto de Chincheros, ¿no? Es un dato importante. Todo eso demuestra cómo va a ir creciendo y eso sí, ya es un tip nada más. Mientras más cerca esté de la autopista o la vía principal de toda la ciudad, cualquier ciudad, va a tener mucho más valor. ¿A quiénes le vas a poder vender tú en algún momento si se posiciona, ¿no? En autopistas así, eso es la regla. Toyota, está un Hilton Meister, un Aceros Arequipa, a ellos le puedes alquilar. Un alquiler de esa magnitud de empresas, pues no baja de unos 7,000, 8,000, ¿no? Entonces ahí tienes que tener el foco. Claro, eso es totalmente cierto. Ahora, dice, ¿cuánto cuestan? Ah, no, perdón. María Rosa ha levantado la manito. Vamos a darle pase a María Rosa y luego continuamos con todas las preguntas. Estimada María Rosa, adelante, por favor. Colombiana. Entonces, hablar de y he trabajado en España también. Entonces, te puedo hablar de 3 mercados diferentes. Y he estado también en Ecuador, otro mercado y en Panamá. 5 mercados diferentes. Me gusta, María. Con gusto. Pienso que en general de lo que me has comentado con la pregunta anterior fue acerca de cuánto se puede evaluar el terreno por año, ¿cierto? La respuesta tal vez es muy puntual a lo que es en el área
de país, Perú, pero el Perú Ujú. a nivel global, por experiencia, porque trabajé en la parte de trabajo residencial, comercial, industrial, lo que es la información y project manager. Eh, y tengo especialización en arquitectura hospitalaria, bueno, y urbanismo, y bueno, muchas cosas más. Pero el punto es que en la parte comercial, que le comentaste acerca de los locales y esto, sí, lo que es la parte de hacer el estudio de impacto es muy importante tener de qué clase de negocio tú vas a montar dentro de ese terreno, que si es una panadería, una farmacia, tú haces proyecciones en cuanto al censo. Lo que se hace siempre en cuanto al censo, el censo te va a decir cuántas personas hay en esa área, de cuántas, de qué edad viven allí en esa área, qué promedio de ingresos tienen en esa área. Por ejemplo, si vas a vender, no sé, es una escuela para niños, pues tienes que estar en un barrio, en una zona donde tengan escuelas para niños. Entonces tiene que ser la mayor área donde tenga más cantidad de niños. No vas a estar en un área donde está para viejitos o para personas adultas. Lo mismo se hace para cualquier otra cosa. El impacto de lo que es farmacia, que fue lo que yo traje con la compañía de farmacia más grande de Estados Unidos. Yo era el arquitecto ingeniero para ellos y trabajaba en Realty CEO, que es la parte cuando vamos a implantar los edificios, diseñar, construir, especificar todo el asunto. Y se basa en eso, en el censo, en el impacto del censo, en el impacto de las personas, de la gente que hay allí. Se basa también en la inversión que se va a hacer, 50 años, 30 años, 100 años, que son lentes que se pueden proyectar. En cuanto a tú decías de que a nivel de una casa, aquí es diferente. Aquí si tú vives en la ciudad como tal, es muy caro y no es seguro. Lo mismo pasa en Colombia. En Colombia si tú vives en el centro, y lo mismo en Ecuador, y lo mismo pasa en Panamá, y lo mismo pasa en España, y lo mismo pasa pues en varias ciudades. Si vives en el centro al lado de la plaza, es completamente lo opuesto de lo que tú dijiste. Es donde es más peligro, porque tan solo van a estar las personas que van a hacer el comercio en el día, pero no las personas que van a vivir como familia. Entonces se vive en los suburbios, por ejemplo acá en Estados Unidos se pretende vivir en los suburbios, en lo que más se pueda para que salga la renta o la propiedad más económica. Se vive alrededor de esos lugares, pero no en el centro. Ahora, si tú estás en una zona donde es tráfico alto, como un highway o una carretera muy grande, una interestatal, en el caso nuestro, de Latinoamérica, no es conveniente, tienes que estar como a un lado de la interestatal, pero que no te pase enfrente de tu casa, porque te quita el valor a tu propiedad por el tráfico, no el seguro. Es completamente lo opuesto, ¿sí? Entonces, yo creo que es más la pregunta del muchacho, ¿cómo se evalúa? Bueno, se evalúa por muchas cosas. Tienes que mirar el mercado. ¿Qué está pasando con el mercado? ¿Qué está pasando con el mercado? Es a nivel del departamento de housing o el departamento de casas o de development, de desarrollo de tu país y de tu ciudad o de tu estado. ¿Por qué? Porque ellos tienen pauta de trabajo con el gobierno. Actualmente yo manejo programas de gobierno y trabajo con gobierno. Y en mi empresa privada hacemos consultorías para gobierno. Y se trabajan con programas de granito, otra cosa, y edificios. Bueno, ¿qué se hace? Los gobiernos siempre invierten determinado monto en desarrollar determinadas zonas o áreas de impacto. Zonas que son distress o zonas que son como que están en mal mantenimiento, o que son de área de población baja, o que están desoladas, están quedando sin habitantes, o que están de pronto al lado de una zona que es caliente, es Colombia, una zona caliente es una zona insegura,
una zona que es fuerte de vivir, les dan ayudas para que la gente compre casas allí, entonces les dan una ayuda para meter en inversión de vivienda a un propietario común y corriente. Pero ¿qué pasa? Es el lugar donde tú quieres tener tus hijos. Claro, eso no quiere decir que ese lugar luego con los años, con todo el tipo de desarrollo vaya a cambiar y vaya a mejorar. Por eso es que el gobierno hace esa inversión. Y lo hacen así en Colombia y lo hacen así acá y lo hacen así en varias partes. En Colombia se hace esta inversión, bueno, los barrios y los que tienen de inversión social económica medio baja, pues sí, son barrios bien fuertes, no es que vayan a surgir, pero con los años, 20, 30 años, ya no van a ser ese barrio de inversión tan bajo, ya van a ser el medio bajo, y va a haber otro que va a ser el bajo. Entonces va a evolucionar. Así es, María Rosa. Sí, es cierto lo que tú comentas, pero ahí quiero hacer una precisión. O sea, tú dices, no, el centro es inseguro. De repente estás hablando de las capitales. Lo mismo pasa en Perú. O sea, Perú, Lima, Perú, el centro, antes, de repente muchos, bueno, los que están aquí seguramente muchos son peruanos, y ahí, por ejemplo, en Lima se decía, vamos a gironear, que era el Jirón de la Unión, que era el lugar más bonito, más, ¿no?, más seguro, entre comillas, en la Lima de antaño. Pero en la Lima actual, al igual que seguramente las ciudades que nos has mencionado, Colombia y otros países, ahorita es inseguro. El valor por metro cuadrado en el centro de Lima es menor que, por ejemplo, la zona de San Isidro, San Rosa, Jesús María, etc. Entonces, es una realidad, pero hay una gran diferencia. En provincia es muy diferente. Provincia es como decir nuestra Lima de antaño. ¿Cuál es el que vale más por metro cuadrado? Y esto es del diario Gestión, ¿no?, que todos creo que conocemos acá este diario. Por metro cuadrado, por ejemplo, Pucallpa en el centro vale muchísimo más que en los periféricos. Y ese crecimiento de 356% al año, esto obviamente es con la fuente del diario Gestión, es en Pucallpa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para Pucallpa el centro es una de las zonas más valiosas por metro cuadrado. Entonces, sí, ahí María Rosa, probablemente sí, y lo más probable es que a futuro, ¿no?, a futuro, por ejemplo, estas ciudades, dícese del norte, dícese Arequipa también, ¿no?, que la zona del centro es como lo bonito, es lo más cuidado, etcétera, pero con el tiempo, cuando también ya se va saturando, ya se van formando zonas como las llamadas, de repente, periféricas. Si hacemos una similitud con Lima, se van formando su San Isidro, su San Borja, un Jesús María, y el centro se va haciendo eso, tan comercial que se vuelve peligroso. Cosa que nuestra realidad, por ejemplo, Pucallpa, no es así. O sea, y eso sí, les digo con certeza y con práctica, no solamente con el estudio que podamos haber leído de gestión, ¿no?, sino en la práctica, porque en la práctica también tenemos evidentemente corredores que nos ayudan con este tema para estar actualizados con los precios por metro cuadrado. Entonces, eso es lo importante. Perdón, como les comenté, una cosa es el lugar, y como les comenté, puede ser muy aplicable a esa área, a ese país en específico, pero no es aplicable a todo el resto. Entonces, quería dar la posición, porque en otras partes se maneja diferente, como lo manejas, y la realidad que allí en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en donde sea, el precio de por qué una propiedad se va a evaluar o no, porque sube de valor, y cuánto sube de valor, no lo da más, sino lo que se está desarrollando en cuanto a intereses, en cuanto se mueve el real estate o la parte de inmobiliaria, del sector inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay diferentes ejes que ayudan o no a determinado país o zona a que se impulsen o se estanquen esos niveles de proporción. Se dan sobre el cuánto interés te van a dar a ti para un préstamo, se dan sobre las tasas que te están ayudando a ti para hacer auxilios de vivienda de gobierno. Sí, la propiedad como tal, como dices tú, puede subir de valor o puede bajar de valor dependiendo de la locación,
dependiendo de las amenidades que hay, si hay un colegio, si hay un centro comercial, si de pronto hay un supermercado cerca, un hospital, una estación de policía. Son cosas que le van a ayudar para que sea más seguro el área, si es familiar, si es comercial, si es residencial, si es de lujo. Bueno, todas estas cosas sí juegan y son factores que ayudan, pero en la realidad el valor total de lo que es inversión inmobiliaria en un sector, en un país como tal, se desarrolla en el gobierno. Eso se desarrolla en el gobierno y en las políticas que se van a implementar para ese año de gobierno, en cualquiera que sea el país, la ciudad donde estemos sentados. Entonces, habría que fijarse como desarrolladores, sería eso, mirarlo a nivel gobierno y a nivel de tasas de interés. Para una persona común y corriente de inversión, sí sería mirarlo desde el otro punto de vista, locación, amenidades, cosas de ese estilo, porque es en un nivel completamente diferente. Pero en el global sí se maneja. Así es, María Rosa, sí, en eso te doy la razón. Claro, la idea es dar el enfoque de ambos, ¿no? El enfoque usuario, que entiendo que eso fue la pregunta, o cliente final, que finalmente ve un poco más los detalles, y también sumar esto, los desarrollos e inversiones no solamente públicas, ¿no? O sea, de gobierno, sino también las inversiones privadas. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hemos estado viendo también en la práctica? Y bueno, eso es privado. Eso es para privado, para comercial privado y para inversión. Y lo que pasa es que el gobierno es el que te da la pauta, porque el gobierno es el que te pide el interés. Pero no lo María pone una Rosa, empresa privada, perdón. Y no lo pone tampoco lo que es una compañía de seguros, una compañía de banco o algo así, no, es a nivel global. No, sí, María Rosa, es que cuando te hablo de inversión privada, me refiero a, por ejemplo, y ahí quería dar el ejemplo, no me refiero a una compañía de seguros o un banco, no nada que ver, sino me refiero, por ejemplo, cuando vienen empresarios a desarrollar la zona. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en la práctica? ¿No? En la práctica hemos visto, por ejemplo, que en esta avenida Centenario, ¿qué es lo que sucede? Están viniendo empresarios, están migrando empresarios de distintas ciudades. Los que son de Perú me entenderán. De Huánuco, que pertenece a la tierra, de la selva, que pertenece a San Martín. ¿Y qué están haciendo? Están poniendo ahí sus empresas, sus fábricas. Eso hace, obviamente, que el valor por metro cuadrado de la zona suba, sí. ¿Cuánto lo hemos comprobado nosotros? En un año se ha duplicado. Eso sí les puedo dar total certeza, porque eso es lo que nosotros analizamos porque nos importa, ¿no? Porque nuestros proyectos están por la zona. Entonces, eso es un factor. María Rosa también tiene razón en lo que dice que impacta lo del gobierno. Sí, efectivamente también impacta lo del gobierno, pero el gobierno ya sabemos cómo maneja nuestras obras en el Perú y muchas veces demora pues, unos 20, 30 años. Entonces, hay que mirar con poco, creo que para ambos puntos. Ahora, por ejemplo, el parque industrial que les comentaba, eso es una inversión del gobierno. Entonces, ahí va alineado con lo que comenta María Rosa. Eso también, obviamente, la zona se va desarrollando, pero recién está empezando. Entonces, si queremos ver con una visión a futuro, que también hay que verlo, ¿no? Obviamente nosotros como desarrolladores nos fijamos también. Hay de repente estos parques industriales, hay interoceánica, ya se aprobó, no se aprobó la interoceánica, cuándo se va a dar, las pistas también, cuándo se van a hacer, o mercado, por ejemplo, cuando hubo un mercado hace 5 años más o menos, en la ciudad de Pucallpa en específico, el gobierno puso el mercado mayorista. Al principio los comerciantes no querían ir para nada, decían esa zona es desolada, ¿quién va a estar? Ahorita, créanme que esa zona es un boom, ¿no? El crecimiento se está dando hacia esa zona. Entonces son todos esos factores y factores turísticos también, que de repente no hemos tocado. Hacia ahí se empieza a desarrollar la zona. Claro, es que la verdad, con lo que dijo María Rosa y con lo que dice Jenny, o sea, son diferentes enfoques, pero van hacia un punto de vista estructurado y zonificado. ¿Por qué lo digo? Así como tú dices, Jenny, o sea, ponen la inversión privada mueve, y la inversión o la programación pública que puede ser dentro de los planes de desarrollo urbano es donde me dice en tal zona se va a poblar, tal zona se va a titular, pero hay que tener en cuenta que la inversión pública mueve todo el chiste o todo esto de acá o los valores, porque por ejemplo si tienes una zona desolada, pones un mall, un centro comercial,
las cifras suben, la coma retrocede dándole un supervalor aumentado al terreno. Por ejemplo, las personas que estaban en Trujillo, años, toda la época aprista, ha vivido en estos centros comerciales sin este monopolio, ¿no? Era la zona franca, todo esto. Y luego llegó el Mall Aventura Plaza colocándose en un punto entre la unión de Huanchaco y Trujillo, que lógicamente decidieron esa ubicación de acuerdo a un análisis de entorno, ¿no? Y toda esa gente que estaba a las afueras de Trujillo, que en ese momento todavía estaban lotizando, ni siquiera tenían una habilitación urbana, al momento de que llegó ese Mall Aventura dijo, bueno, nosotros vamos a entrar acá y vamos a hacer todo el plan de desarrollo urbano. ¿Qué hicieron? Mejoraron las pistas, mejoraron las veredas, hicieron nuevas pavimentaciones y como el mall tenía que tener flujos de circulación, hicieron sus análisis de tránsito y hicieron tantas donaciones. Por ejemplo, si su terreno era de 5.000, donaron como 1.000 solamente como supuestamente beneficio para la municipalidad y el entorno, pero era ya todo, respondía pues a un análisis, ¿no? ¿Y qué hizo? Todos esos terrenos de ahí se sobrevaloraron y la gente ¿qué hizo? Cambió todo residencia a comercio. Entonces es el punto de movimiento económico, ¿no? Entonces ahí es donde entra mucho lo que dice Jenny y un poco lo que dice María Rosa también de que la municipalidad, o sea, el mall no es porque se le ocurrió, tuvo que hacer una revisión con la parte pública para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces es una retribución, ¿no? Tú me dejas poner mi mall acá y yo te doy pues esta retribución para ti, ¿no? Entonces hace que, por ejemplo, las mismas obras de la municipalidad no te va a pavimentar. El mismo mall donó esas obras a su beneficio personal, pero entre comillas haciendo su donación pública, ¿no? Entonces son varios factores y enfoques que se pueden dar. Sí. En realidad para hacer centros comerciales, bueno, yo fui auditora en el Mall Aventura, justo en el Mall Aventura. Entonces, sí, evidentemente lo que tú dices es cierto, Jackie, y hay un estudio vial también, y pues es un ganar-ganar, para ser honesto. Y hay requisitos para poner un centro comercial fuera de los análisis a nivel de gobierno que puedas tú, o alianzas que puedas generar como empresa, ¿no? Ya, por ejemplo, como si fuéramos el Mall Aventura, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, fuera de ese análisis, ese vínculo que te puede hacer empresa privada con gobierno, hay un análisis también que se hace externo. Hay requisitos, hay una serie de requisitos y no solamente de repente nosotros como usuarios lo vemos, ya cuando empieza a construirse una negociación que tuvo 4 o 5 años atrás. Sí, y eso, está siendo bien conservadora con el tiempo. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Primero se ve las anclas, se negocia con los grandes centros comerciales porque hay este tema. Primero se ve en el tema de las anclas, se hacen una serie de cabidas, lo que les comentaba yo, una precavida ya en el mall, son un montón, va viendo costo-beneficio y hay una serie de requisitos. Por ejemplo, en algunos sí o sí tienen que estar entre 2 avenidas principales. Así el plan de desarrollo, digo otra, ¿no? Tienen ese requisito, esto es como que requisito interno, pero ya ahí entramos más a la ejecución de un centro. Claro, e incluso cambian los tipos de zonificación y remontándonos a la pregunta que hicieron hace un rato de cómo estudio una edificación de 5 a 12 pisos, o sea, la densidad y el límite, el coeficiente de edificación nos dice cuánto es lo que yo puedo permisiblemente edificar y construir verticalmente, ¿no? Por ejemplo, he visto que una de nuestras asistentes, la arquitecta Lorena, o sea, cuando nos conocemos porque en un momento, o sea, tuve una amiga que me pidió, oye Jackie, diseñame mi multifamiliar con consultorio y todo esto, y Lorena pues me trabó mi proyecto porque yo no cumplía con mi coeficiente de edificación, ¿no? O sea, mi cliente me decía, yo quiero. Y yo le dije, yo también quiero, pero la municipalidad simplemente me dijo, oye, no puedes, porque los parámetros urbanísticos, que es lo que mencionaste hace un rato, me limitan y me parametran hasta dónde yo puedo edificar. Entonces, yo puedo vender en una inmobiliaria, por ejemplo, análisis al momento de hacer nuestra compra y venta y decidimos, ¿no? Yo quiero comprar ese terreno, pero quiero que sea un bien pasivo y lo guardo para que se multiplique. O quiero comprar ese terreno porque quiero edificar y quiero hacer edificios y mi cálculo me dice que para que yo realmente tenga una utilidad tengo que hacer 15, 20 pisos. Pero no puedo hacerlo en cualquier lugar porque mi coeficiente de edificación y mis parámetros me dicen, oye, tu tope son 5. Y aparte,
claro, y la norma, la A010 me dice, oye, a partir del quinto piso tú tienes que tener tu ascensor. No voy a ahorrarme tantas cosas para tener utilidad sin generar y cumplir con mi norma, porque vienen a fiscalizarme y adiós mi proyecto. O simplemente mis vecinos me dicen, el edificio que han construido 15 pisos me tapa, me da sombra, estás contra mis derechos y me cae penalidad. Así es, sí, al final los parámetros son a veces lo que determina la rentabilidad o no. En el ejemplo que pusimos de San Juan de Lurigancho también, estaba en avenida, más de 500 metros cuadrados, pero no daba. ¿Saben cuánto se hacía rentable? Con 20 pisos. Y sus parámetros apenas eran 7, si no me equivoco. Y pedían muchos estacionamientos, entonces eran 2 sótanos. Al final le dijimos, mira, honestamente no te conviene. Lo que ya tienes, que te siga generando flujo, ¿no? Ahora, si aún así decides hacerlo, pues la única forma que sería rentable, que no es recomendable evidentemente, sería la autoconstrucción, ¿no? Que es muy riesgoso. Y no, pues, evidentemente no lo recomendamos y no cumplir con los parámetros. Entonces ahí también entra en conflicto y ahí te das cuenta cómo se va desarrollando también las ciudades. Porque hay ciertas zonas que tú ves, ¿por qué acá están abundando edificios? En Lima, sobre todo, ¿por qué en este distrito hay muchos? ¿Por qué en este no tanto? A veces, ya cuando empiezas a desarrollar desde adentro, te das cuenta que muchas veces son los parámetros. Y dices, oye, no, pero yo veo proyectos ahí por esa zona. Entras a revisar los precios, así rapidito, autoconstrucción. Sí, Esa es la regla. y es la verdad, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la autoconstrucción es lo que se practica mucho a nivel nacional, pero en cierta manera, ¿no? Estamos sometidos a una fiscalización. Y no solamente se trata de, por ejemplo, yo construyo verticalmente todo lo que se me ocurra, sino también mis límites o mis linderos, si extienden y hago sombra pues a las veredas, ¿no? Lo que es ahora los volados, ¿no? Que eso también está penado. Viene la grúa de la municipalidad y me corta toda esa parte, ¿no? O las típicas construcciones que ven un poste y simplemente abrazan el poste y lo hacen suyo, ¿no? Parte de su construcción. La escalera, ya por ahí. La escalera que vuela, ¿no? Les cuento que aquí nada de eso, se lo quitan, se lo mandan a destruir, le mandan una multa y la tremenda, le quitan sin licencia y fuera de eso vaya y devuelva lo que hizo, porque aquí si no hay permiso no lo hace y es penalidad diaria y con interés. Hasta aquí no es como esa libertad. En Colombia se llaman curadurías las que miran esa parte. Aquí en Estados Unidos son los building officials o los oficiales de edificios y los inspectores. Y sí, se tiene que sacar un permiso y hacer primero antes de que se hacer cualquier cosa, una ofensa para, o sea, una cerca alrededor de tu casa. Tienes que consultarle a la ciudad, a la alcaldía, al del municipio, del pueblo, de donde sea, que tú quieres hacer esa cerca y mandas una solicitud y allí ellos te miran con tu dirección ellos miran si están de acuerdo a la zonificación de esa área y si corresponden te dicen que sí y si no corresponden te dicen que no y te dicen qué altura te la vas a tener que poner, qué tanto para adentro, qué tanto para afuera, qué tanto para cada vecino y cómo la tienes que hacer y hasta en qué material la puedes poner y cuál material no. O sea que rigor. Y bueno, en Colombia es un poco más relajado, pero también hay la norma y no se puede hacer porque sí. Y claro, todas las construcciones, incluso en cualquier parte que sea, y allá también, siempre tienen que regularizarse por lo que es la parte del proyecto de planificación municipal de cada área, vereda, ciudad, y de ahí es donde van a determinar qué zona es residencial, es comercial, es mixta, es industrial. Un arquitecto sabría más eso. Entonces, esa sería la respuesta que le daría un arquitecto en cuanto al estudio de factibilidad. Y ahí es donde le van a determinar toda esta historia. Bueno. Sí, aquí se determina con el certificado de parámetros. Ahí te determina eso y ya te dice todo lo que nos estabas comentando, Rosa. Y luego hay que hacer una solicitud, hay que presentar ciertos planos, cierto expediente para que te emitan tu licencia. Si no, no puedes. O sea, en resumen, el certificado de parámetros, con eso, que es tu licencia de obra. Entonces, con eso empiezas a construir. Claro, incluso, por ejemplo, si hay personas que no cuentan con su licencia de obra, dirás, oh, esto va mucho tiempo. ¿Sabes dónde viene el problema?
cuando quieren registrarlo o actualizar en la copia literal, ¿no? Porque tú tienes tu copia literal y te sale como terreno. Y después dices, no, yo quiero actualizar mi fábrica para aumentar el valor, ¿no? Porque yo cuando vendo con todo, propiedad y esto que lo otro, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando ya va el inspector y ve de que te has sobrado los volados, has invadido a tu vecino, en la copia literal me dice 150 y 180, entonces una rectificación, entonces es todo esto y vienen las penalidades, ¿no? Y las municipalidades, lógicamente, si yo hago mi autoconstrucción, tengo que pagar mi penalidad y a sumarle a eso todos los cargos que no he cumplido, estacionamiento, veredas, límite de área libre, etcétera, ¿no? Entonces, la regularidad en el Perú sí se da. Claro, tratar de corregir. Corregir es más costoso que dar la multa, en realidad. Sí. Entonces, al final, y mira, y fuera de eso es por la parte normativa, ¿no? Que si bien ya en su momento te harán cumplir si decides no hacerlo y tú asumes los costos, pero fuera de eso, las normas, por más que en algún momento a nosotros nos pueda parecer como usuarios, por tanta exageración por esto, es para darnos calidad de vida. ¿Hay cosas que se pueden mejorar? Sí, evidentemente sí. Pero yo creo que están enfocadas también para darnos mejor calidad de vida y para regular también a los desarrolladores, a nosotros que hacemos los proyectos, para no terminar de repente con unas, como en Japón, en esto que de repente han escuchado, unas cosas que parecen ya ataúdes, ¿no? De repente está regulado por la cantidad de población, ¿lo pueden entender? Exacto, pero entonces yo creo que también va enfocado en eso, ¿no? De repente, un lindo departamento sin estacionamiento, ¿dónde dejas tu carro? En la calle. Todo eso te regula los... De repente estamos no muy, porque nos ponen así el gobierno, pero si nos ponemos desde el otro punto, también decimos, oye, para que me den una vivienda digna, ¿no? Buena. Sí. Japonesa de abuelo. Soy María Rosa Takuma. Japonés es el apellido. En Japón las viviendas son tan chiquitas, es por eso, porque el terreno es muy reducido. No hay ese espacio que tenemos nosotros para poder construir, y son muchas personas. Entonces por eso se reduce todo es muy compacto. Yo creo que es la parte del mundo donde hacen las cosas súper eficientes en cuanto al espacio, y no acumulan, cosa que todos nosotros tenemos este problema, más aquí en Estados Unidos, que acumulamos muchas cosas, allí no. Mucho espacio limpio, mucha cosa compacta, porque es lo que toca, no hay espacio, esto ayuda. Y nosotros, como tenemos tanto goce en nuestros países, de que tenemos mucho espacio, pues ahí está, ¿no? Sí, eso deberíamos agradecer eso, que todavía podemos estirarnos, ¿no? Un poco. Allá en Japón ya pues como se la es la única forma, ¿no? Pero es totalmente diferentes perspectivas. Una cosa es verlo, otra cosa es vivirlo y pues hay que tener en cuenta también que ahora la norma me decía antes, por ejemplo, el límite mínimo de terreno son 60 metros cuadrados, ¿no? Ahora pues hacen mini departamentos funcionales en 40, 30. O sea, imagínate, y para 2 personas, ¿no? O sea, nos vamos reduciendo, ¿no? Sí, pero eso, ¿sabes qué también ha pasado ya aquí? Este tema de la virtualidad, lo bueno que nos puede haber traído la pandemia dentro de lo que es este tema de la virtualidad, que de repente aquí en Perú no estábamos muy acostumbrados. Así, mira, misma prueba, la reunión que estamos haciendo ahora. Es una prueba claramente. Antes de pandemia esto era muy poco probable. Entonces, ¿qué también está pasando? Y eso lo vemos nosotros con nuestros clientes. Por ejemplo, nuestros clientes, para ser honestas, nos compran de esta manera, virtualmente. Obviamente la parte legal tributaria tiene que estar perfecta. ¿Por qué? Porque lo revisan con sus abogados para sentirse tranquilos y ya hacen sus inversiones de esta manera. Pero también entra el tema de la idiosincrasia, ¿no? Del tema cultural. Porque, por ejemplo, tenemos proyectos en Palpa y en San Martín. Ambos son selva, aquí en la costa, ¿no? Pero ambos son selva. Pero son distintos. O sea, culturalmente también es diferente. Ahora, de repente decimos, uy, el público, hay que hacer el análisis para un público, el censo, ¿no? De repente, el público local. Pero tu cliente puede no ser local. Nuestros clientes no son locales. Las personas que invierten, compran con nosotros, la mayoría son de Lima. ¿Por qué? Porque quieren escapar de la ciudad. Quieren un lugar de selva, de pasear. Entonces,
también ahí entra este factor ya, ¿no? Antes de repente era más como primera vivienda, de repente ahorita está el enfoque de segunda vivienda. Ahora, diferencia entre, por ejemplo, Pucallpa, ¿ya? Y esto se los comparto. Pucallpa, las personas locales, dado que Pucallpa es selva, o sea, es plano, y Tarapoto, San Martín, es selva alta, o sea, los terrenos tienden estos cerritos. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos área disponible para hacer vivienda o a menos que quieras vivir medio en un cerrito, ¿no? Pero en Pucallpa no, todo es plano, es bonito, plano. Entonces, que como hay más área disponible, las personas, sus terrenos locales, estoy hablando de las personas locales, sus terrenos quieren que sean grandes, 400, 600 metros cuadrados, para su caso, punto, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel San Martín, Tarapoto, no, 140, 200, 150, 120, entonces ya empieza a haber este cambio. Los precios también de un lugar a otro son muy diferentes. Una cosa, y ambas son selva. O sea, hay todo este detalle, ¿no? El Perú es rico también en eso, me parece. Me parece que eso es, no sé, es lo bonito que también tenemos como país, ¿no? Eso lleva justo a formular la última pregunta que tengo. Dice, ¿qué hacer si el terreno se encuentra cerca de una servidumbre ecológica, o sea, dentro o cerca de un área protegida? ¿Cómo evaluaríamos? ¿Qué hacemos? ¿O simplemente decimos no es factible? Ya, mira, para pedir la habilitación urbana, te piden esos requisitos. O sea, aparte de eso hay un análisis que se tiene que hacer de restos ecológicos y todo el tema, ¿no? Para ver eso. Ahora, cuando tú quieres construir también, sobre todo si quieres hacer sótanos, ya ahí sí es requisito indispensable, ¿no? Este tema de los restos arqueológicos. Entonces, ahora, obviamente, si ya sabes que el terreno está, evidentemente ya sabemos que este tema de los restos arqueológicos y todo eso, y tenemos otra oportunidad, pues veamos, ¿no? Las otras opciones. Ahora, como les comentaba, al menos en lo que nosotros hemos visto, sobre todo para temas de sótanos, es un requisito indispensable, ¿no? De tener ese certificado. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacemos si es que es antes de? Pues evitamos, ¿no? Lo evitamos, obviamente, porque luego mejor tenerlo todo ordenado y estar tranquilos a tener que estar manejando estas situaciones de repente un poco más complejas que también pueden incrementar tus costos, porque el tiempo al final es dinero, ¿no? De repente en este análisis que tienes que hacer, al final terminas costando más tiempo, más dinero en tu inversión. Sí. Bueno, estimada Jenny, esas son las preguntas que tengo hasta el momento y creo que la charla realmente ha sido muy productiva, inclusive con la introducción del anime de Carlos. Voy a verlo luego en la grabación, de qué trataba. Espero que haya sido algo relacionado con el tema que nos has conversado hoy día, que la verdad, con todo lo que has mencionado y también con las apreciaciones de María Rosa, es muy interesante cómo cambia la apreciación, la investigación, el punto de inversión en cada localidad, ¿no? Tanto local, nacional e internacional, ¿no? Me gustó mucho los aportes de María Rosa. Gracias. También Jenny, muchas gracias porque realmente todo lo que has mencionado es totalmente cierto. Una cosa es analizar, digamos, quiero un terreno en tal sitio y voy a pagar lo que sea. Y a veces sin querer sobrevaloramos y pagamos algo que al final no voy a poder hacer el proyecto que quería, ¿no? Como lo que mencionaste, ¿no? O sea, el proyecto de la persona era 500 metros, demandaba hacer muchos estacionamientos, porque la norma me dice, si es un centro comercial, si es tal punto, tengo que tener tantos cantidad de estacionamientos de acuerdo al porcentaje de usuarios. Entonces, al final, puedo perder mucha área y no me va a ser rentable, ¿no? Entonces, realmente el título de lo que has dicho, ¿no? Hacer realmente una evaluación para una inversión, porque ahora ya estamos en la era de, quizás no somos los que podemos tener todavía el terreno gratis, ¿no? La generación del terreno gratis, ¿no? Pero por lo menos debemos ser la generación de saber evaluar si es una buena inversión, un bien pasivo,
una inversión para hacer un proyecto futuro, ¿no? Como arquitectos, ingenieros, todos los profesionales que estamos acá adentro, es ver, ¿no? Porque al final los bienes raíces es algo rentable, pero saber si va a ser rentable a corto o largo plazo, ¿no? Jenny, una vez más, muchas gracias a todos. Realmente no sé si de repente ya nos has dejado Viva 360, donde podemos encontrarlos en las diapositivas, ¿no? Muchas gracias. Sí, en las diapositivas ahí les mostré. Gracias, Rosa, gracias por la invitación. Gracias a todos por estar presentes. Gracias también a María Rosa, que sí ha aportado bastante. Creo que es bonito estos dos enfoques que hemos tenido, ¿no? De repente nuestro enfoque Perú y el enfoque internacional. Creo que eso ha enriquecido bastante la reunión. Y bueno, invitarlos a las redes sociales. Igual a mí me pueden encontrar también en TikTok. También comparto información de valor. Respondo consultas también puntuales que puedan tener. Algunas ameritan video, otras les contesto directamente al interno. Pero la idea es darles contenido de valor que a ustedes les puedan servir sobre todo. Y bueno, acotar que una inversión inmobiliaria en realidad, desde mi perspectiva, ¿no? Incluso como usuario, es una inversión segura. Y también, si es que estamos evaluando dónde invertir y evaluar desde nuestro perfil. Queremos empezar a rentabilizar en el corto plazo, tener flujo, porque de todas maneras el precio del bien va a ir subiendo, ¿no? Así es. Pero mientras tanto vamos teniendo flujo, es mejor desde mi perspectiva, ¿no? Me lo entregan de repente en 2 años, en 1 o 2 años, construyo, hago algo, lo alquilo, lo que pueda, se puede alquilar terreno solo, ¿no? Eso les doy de edad. Sí, entonces, vas generando un flujo, ¿no? Y mientras tanto sigue subiendo de valor. Es como que mi negocio, como te da tu negocio y tu casa vacacional, puede ser un mix de eso, que no, ¿no? O lo otro, de repente tengo un perfil más conservador y de repente digo, no, yo prefiero esperar unos 5 o 6 años que me entreguen, porque hay inmobiliarias que entregan a 5 o 6 años, y en este momento pues ya decido si lo vendo o lo construyo. Son perfiles, ninguno está mal, hay que preguntarnos cada uno qué perfil tenemos, con cuál nos sentimos más cómodos, y hacer un pequeño análisis numérico. Eso siempre nos va a dar en realidad el rumbo de lo que queremos a la hora de invertir. Así que muchas gracias, Jackie. Gracias a todos por estar presentes y sus preguntas. Gracias. Por favor, no olvides mandarme los TikToks, el link de 360 para compartirlo con los chicos de la comunidad. Y aprovechando que están todos inscritos, por favor, veo que hay algunos que no están sus nombres naturales, sino de repente un nickname. Por favor, chicos, escriban por WhatsApp al grupo de la comunidad para poder corroborar sus datos para los certificados. Después no quiero tener problemas que me digan, oye, no me contabilizaste, estuve con otro seudónimo. Por favor, ya, chicos. Y Jenny, gracias una vez más. Mándame los links, porfa, me interesa mucho. Los TikToks, los links que tienes de informativos, chicos, también para que puedan conversar con Jenny, cualquier cosa. De repente, si tienen alguna duda y quieren adquirir un terreno, apóyense mucho de Viva 360. Están presentes a nivel local, nacional, y me parece que ya están con proyección a nivel internacional. Así que los felicito por eso, Jenny. Muchas gracias. Mira, ahí voy a aprovechar también. Vamos a estar en Piura, en un conversatorio, en un debate, los que sean de ahí de Piura. Es un evento del 27 y el 28 de este mes. Va a estar con Fernando Velarde, el director de BEMAS, y con el director también de Óptima, de la inmobiliaria Óptima. Es un evento que organiza la Cámara de Comercio de Lima, CAPECO, y nosotros también estamos de auspiciadores. Entonces vamos a estar presentes ahí también en un conversatorio, en un debate así, similar a este, y pues yo creo que va a ser información de valor para los que están ahí. En Tarapoto, ¿cuándo? El siguiente evento entiendo que se viene en Lima. En Tarapoto todavía no hay fecha, pero está muy, muy interesante. Se nos viene también un proyecto en Tarapoto, chicos, por si acaso. Un proyecto igual de habilitación urbana para casa de campo en vía principal, que es nuestra principal característica. Excelente, excelente, Jenny. Yo creo que los chicos desde ya te van a comenzar a... Ahí estoy leyendo que dicen que se van a descargar el TikTok para seguirte. De verdad, súper, súper bien. Gracias, chicos. Gracias, Jenny. Una vez más, un abrazo a todos y nos vemos la siguiente semana. Igual les voy a estar compartiendo todos los links de Jenny para que la sigan, y si van a estar allá donde va a ser el próximo evento de la Cámara de Comercio, vayan, chicos. No sé cómo, es imperdible. En Piura. Imperdible, entonces, imperdible.
Gracias, Jenny. Gracias a todos. Listo, Cuídense. gracias. Cualquier cosa me contactan directamente, no hay problema. Un abrazo a todos, que les vaya súper bien. Gracias. Chao, Jenny. Cuídate. Chao, Éxitos, cuídate. éxitos.